Para Platón, en el Fedro, existen 4 tipos de locura benéfica. Y son locuras benéficas porque están inspiradas por los mismos dioses. Lo dice textualmente: al delirio inspirado por los dioses es al que somos deudores de los más grandes bienes. Las 4 locuras inspiradas son, según Platón: número 1, la mántica, motivada por la influencia de Apolo, a través de la cual un hombre o una mujer tienen dentro de una determinada constelación de acontecimientos la intuición del futuro, de lo que depara el porvenir. La locura inspirada por las musas sería el segundo tipo de locura. La locura de las musas es por medio de la cual el sujeto humano se siente vocacionalmente inclinado a celebrar en un texto literario, sobre todo poético, un aspecto de la realidad. Platón afirma que todo lo que intente aproximarse al santuario de la poesía sin estar agitado por este delirio de las musas estará muy distante de la perfección. La tercera locura es la erótica afectiva, inspirada por Afrodita y Eros, a través de la cual, al enamorarnos, alcanzamos a ver a los otros como los ve la divinidad. Y en cuarto lugar tenemos la locura que viene de Dionisios, el dios del cuerpo, el dios del vino, el dios de la tragedia, así como también de las emociones, mediante la cual el ser humano, a través de un instante donde comulgan el frenesí y el sosiego sagrados, se pone en contacto con la contextura emocional orgánicamente entrelazada a su propio cuerpo. Así pues, la locura es un fenómeno psíquico ambivalente. Existe la locura patológica, enferma en el sentido de que disminuye la vivacidad del sujeto y atenta en general contra su vida y la vida de su conciencia. Y existe la otra forma de locura, la que lo conduce a vislumbrar niveles de realidad ubicados más allá de la vida ordinaria, a los cuales ella es el vehículo privilegiado. Esta es la locura inspirada, la que propulsa y libera zonas del propio ser que en la cotidianidad anestesiante se encuentran soterradamente dormidas. Un gran filósofo de la religión, el español Xavier Picasa, afirma que la auténtica experiencia religiosa es una especie de manía o de posesión sagrada, a través de la cual el sujeto se abre en última instancia gozosamente a lo que se le muestra en el ámbito de lo sagrado. No olvidemos que la palabra manía viene del vocablo maná, que es aquel con el que los antropólogos designan la energía sagrada que desprenden ciertos objetos y estados anímicos. Hablar de la experiencia religiosa como de una especie de manía significa afirmar que ella es una forma de locura, movilizada por una energía sagrada que nos lleva a morir a un tipo de conciencia vinculada a la vida ordinaria, la de todos los días, para situarnos en otro más entrañable y denso, donde tocamos las profundidades de la belleza visible, el fondo último de lo que existe. De esta manera, locura, manía e inspiración se hacen equivalentes semánticos de la palabra entusiasmo, que significa etimológicamente ser poseído por el Dios. Thomas Merton escribió un bello ensayo, incluido en su libro Incursiones en lo indecible, titulado Una meditación devota en memoria de Adolf Eichmann.
donde afirma que uno de los hechos más inquietantes que se manifestaron en el proceso de Eichmann fue que un psiquiatra lo examinó y lo declaró perfectamente cuerdo. Eichmann era un funcionario tranquilo, equilibrado, impertérrito, meditativo, ordenado y sin imaginación. Sentía un profundo respeto hacia el sistema, la ley y el orden. Despachaba meticulosamente su trabajo burocrático, su empleo administrativo. Pero daba la casualidad de que era la supervisión y ejecución del crimen en masa, el asesinato técnicamente planificado de 6 millones de seres humanos durante el proceso nazi. Desde un punto de vista estrictamente científico, Eichmann no estaba loco. Merton ironiza diciendo que los que calculan fríamente cuántos millones de víctimas puede considerarse que vale la pena sacrificar en una guerra nuclear, supongo que también salen muy bien parados en los test de Rorschach, el que le fue aplicado a Adolf Eichmann. Este tipo de cordura está en las antípodas de la locura benéfica, inspirada, que contacta con lo sagrado, al impregnar al hombre de una vitalidad psicológica, en medio de la cual otea inéditas regiones del ser y formas superiores de la realización humana. Quizá esa diferencia es a la que quiso aludir Michel de Montaigne cuando afirmó en el capítulo 5 del tomo 3 de sus ensayos: tiene la cordura sus excesos y no necesita menos de la moderación que la locura. Y todo este asunto nos lleva a hablar de la especificidad de la locura en el occidente moderno, tal como ella se nos muestra en el Quijote de Cervantes. Tú sabes que el occidente moderno se caracteriza por el predominio de la razón instrumental y técnica como único acceso posible a la verdad. Lo verdadero se convierte en lo empíricamente verificable y cuantificable, en lo que la mano puede palpar y manipular y utilizar. Esa identificación confusa de lo verdadero con lo empírico permite que el misterio, religiosamente entendido, sea evacuado de la realidad. Otras civilizaciones que no lograron ni lograrán alcanzar una ínfima porción de los adelantos técnicos de Occidente moderno superan a este en lo espiritual y lo moral, sencillamente porque en ellas no se dio ni se da esa hegemonía de lo racionalmente instrumental como aproximación privilegiada a la verdad, ni esa confusión entre lo verdadero y lo empíricamente útil, ni esa chatura de la superficialidad de la realidad como fruto de la evacuación del misterio. Además, el occidente moderno también se caracteriza por el predominio de la razón burocrática y administrativa como única manera de organizar la sociedad. En consecuencia, dentro de él, del occidente moderno, la cotidianidad se transforma en mero tiempo intercambiable y mecánico. Ya no podemos vivirla de modo mistagógico, es decir, como una forma pedagógica de acercarnos al misterio. Así la vive, por ejemplo, el monje zen que carga la leña y corta la grama, pensando meditativamente en la solución del koan que le propuso esa mañana su maestro espiritual. La vive abismalmente en la frontera quemante de la iluminación. Todo ello se traduce en el hecho brutal de que en el occidente moderno se produce un empobrecimiento de la vida simbólica. Max Weber hablaba de un desencantamiento del mundo como fruto del advenimiento de la modernidad. Y uno de los rasgos negativos de ese desencantamiento
es precisamente la disminución, el empobrecimiento de la vida simbólica en el hombre occidental y moderno. Al hablarte de la vida simbólica, me refiero ante todo a la interpretación que le otorgamos a nuestra existencia. Esta será tanto más rica, psíquica y espiritualmente, cuanto la interpretación que le demos esté también llena de riqueza y densidad. Esa interpretación, siempre simbólica, de nuestra existencia, se encarna y concreta en el relato que nos contamos a nosotros mismos a los fines de otorgarle sentido a nuestra vida. Se trata de la narratividad, en última instancia mítica, que nos gobierna desde adentro, la ficcionalidad simbólica donde se afinca toda la donación de sentido que otorgamos a lo que somos, tenemos y hacemos. Pues bien, el Quijote representa, a nuestro juicio, la protesta contra el empobrecimiento de la vida simbólica en el marco del occidente moderno. Su locura significa la denuncia subjetiva del agotamiento de las posibilidades, también imaginativas, que caracteriza a la psicología y en general la vida mental del ser humano en el medio de la sociedad occidental moderna. Alonso Quijano simplemente quiso contarse de una manera otra, más imaginativa, más plena, el relato que le daba sentido a su vida. Rechazó el tedio existencial que le adviene al hombre y a la mujer cuando se obtura la polivalencia interpretativa que hace digna de ser vivida la existencia humana. Que Cervantes tuviera la genial intuición antropológica de colocar esa protesta y esa denuncia en los umbrales de la modernidad es de una perspicacia literalmente asombrosa. Yo creo que muchos hombres y mujeres enloquecen en nuestros días por hambre de vida simbólica, por hambre de vida espiritual. Su locura, como la del Quijote, es una protesta. Y existen los otros, los cuerdos, como Adolf Eichmann, también ajustados a la implacable maquinaria colectiva, que han perdido toda capacidad de objetar y discrepar. Son pensados por esa maquinaria. No piensan ellos por sí mismos. No alcanzan la estatura de una genuina identidad espiritual. Una consecuente e intensa vida simbólica empieza precisamente por la atención. Y la verdadera atención es siempre religiosa, espiritual. Dios es la fuente de la luz. Esto significa que todas las clases de atención no son más que formas degradadas de la atención religiosa, de la atención espiritual. Al desvincularse de toda atención religiosa y espiritual, la modernidad se prohíbe a sí misma recurrir al más vasto y profuso reservorio de una vida simbólica que posee la historia humana. Se impide a sí misma buscar inspiración en él para encarar la tarea de existir sobre la tierra. Al agostar este ontanar de vida simbólica, el hombre occidental y moderno no alcanza el nivel de atención que le permite vivir la poesía de la cotidianidad y vivirse él mismo como el poema de Dios. Poesía y poema solo concebibles si entendemos el universo como desde hace milenios lo han entendido la experiencia religiosa y espiritual, como imagen simbólica y metáfora de la sabiduría divina. Poesía y poemas que se actualizan implícita y a veces inesperadamente en las imágenes de las cosmogonías de los pueblos llamados primitivos en el idioma psíquico de los niños
e incluso en el delirio psicótico. En ese sentido que David Cooper, el gran antipsiquiatra británico, se atrevió a afirmar que los esquizofrénicos son los poetas estrangulados de nuestra sociedad.